Muchas gracias, en primer lugar, a todos los organizadores de este seminario, a los profesores que están en la mesa compartiendo conmigo pues, esta sesión y en especial al doctor Alves, ¿no? Que por su gentileza en todo esto y hospitalidad. Dentro de este ámbito de las redes y las identidades, cuando me propusieron el participar en este seminario, pensé rápidamente en el doctorado, porque precisamente este ciclo de estudios, este periodo de estudios que es el doctorado, en mi opinión, y después de muchos años que le he dedicado al estudio de este grado en la universidad, define, en mi opinión, perfectamente lo que es la universidad liberal, es decir, esa universidad que surge después de las revoluciones liberales, y aquí en el continente europeo, en primer lugar, la francesa, y define perfectamente también el proyecto estatal, ese nuevo proyecto que surge tras la revolución. De eso es de lo que quería compartir con ustedes, estas conclusiones a las que yo he llegado. Claro, para situar el tema de la conferencia en los 40 minutos que me han asignado, pues me parece que debemos de reflexionar preliminarmente sobre lo que significa una sociedad corporativa y la supresión de esa sociedad corporativa que hace la revolución. Porque el grado que denominamos doctorado, al menos así en España, supongo que en esta Universidad de Coimbra pues sucedía igual, era fundamentalmente un acto de ingreso en la corporación de doctores. No significaba el doctorado un estudio posterior. En las distintas universidades castellanas y también de la Corona de Aragón, el doctorado significaba un día de fiesta, lo tenemos muy representado en esos vítores de Salamanca, ¿no? Donde con la sangre del toro, porque la corrida de toros, ¿no? Pues era una fiesta más, ¿no? Que había, pues se ponía allí los signos de ese nuevo doctor, y que costoso, por lo tanto, pero no añadía nada a los estudios de licenciatura, ¿no? Después de terminar el grado de bachiller y de hacer las distintas pruebas y estudios para la licenciatura, el doctorado lo que significaba era entrar en una corporación y por lo tanto tener los privilegios, es decir, las leyes específicas de esa corporación. Se formaba parte del claustro de doctores, que era una de las instituciones de gobierno de la universidad, y estos asuntos que ustedes conocen perfectamente. Claro, cuando nosotros vemos lo que significó la Revolución Liberal, rápidamente decimos que se trataba de neutralizar los poderes locales, esos poderes corporativos, y crear una nueva dimensión que era la dimensión nacional. Esta reflexión me parece hoy en día más interesante todavía porque nosotros estamos presenciando ahora el momento de creación y de construcción del orden global. Y claro, el estudio de ese paso, ¿no? De la escala corporativa a la escala nacional, el estudio histórico, nos sirve también para comprender mejor el proceso actual que vivimos de paso de la escala nacional a la escala global. Y algunos de los aspectos que en la institución universitaria se ve, en ese paso nos sirve también para comprender la transformación que no solo la universidad está sufriendo en estos momentos. Cuando se produce eso y se intenta neutralizar a la sociedad corporativa, todas esas corporaciones que era la universidad, entre otras, todos los gremios, etcétera, pues tenemos la idea y el primer aspecto que tenemos que señalar es cómo en el diseño de la nueva universidad se intenta suprimir las 24 universidades que hasta ese momento existían, ¿no?
monarquía española, en la metrópolis, existían estas 24 universidades, sin contar, ¿no?, luego las otras universidades de ultramar, y suprimirle como corporaciones, es decir, ya no existen más como esas corporaciones. Esto se produce fundamentalmente en el año 1845, cuando una reforma ya decididamente, la reforma la hizo un ministro llamado Pidal, que por eso generalmente se alude a esta reforma como la reforma Pidal, decididamente pasa página, ¿no? Dice, ya no hay universidad de antiguo régimen, empieza ahora una nueva universidad. Es muy significativo que si estudiamos las memorias que las distintas universidades hacen a partir de ese año y que la reforma les obligaba a realizar estas memorias que luego se publicaban, en estas memorias solo se recogen los rectores a partir del año 45, aunque esa universidad, como la Universidad de Sevilla o la Universidad de Granada o la misma de Salamanca, a la que antes aludíamos, existiese desde muchos siglos anteriores, se hacía, ¿no?, un vacío de aquello y empezaba en ese momento. Para suprimir esta corporación se decía que, para que quedase claro, decía la reforma del año 45, de que la universidad era ahora un ente que pertenecía a la administración del Estado, un ramo más de esa administración. El rector, después del año 45, ya no iba a ser elegido, como hasta ese momento en claustro, etcétera, sino que sería el mismo jefe político de la provincia. Es decir, el jefe político de la provincia, que era un delegado del gobierno, pasaba a ser en el año 45 el rector de la universidad. Esto es lo que significa esa supresión total de la corporación, que llega a un extremo tan grande que se prohíbe la celebración de claustro. Se dice, a partir de este momento no puede haber ya claustro de profesores, no pueden reunirse para discutir y para resolver y definir nuevas propuestas, ¿no?, de gobierno de la universidad, porque todo ese gobierno depende ahora directamente del ministerio y de su delegado en la provincia. Esta era la supresión de ese mundo corporativo, de esas redes e identidades que se habían ido forjando a lo largo de los siglos en una corporación que tenía un ámbito reducido, el de la corporación, que se ha estudiado mucho por parte de los modernistas, pues hasta dónde llegaba esa influencia, ¿no? En el caso de Salamanca está muy trabajado, viendo, ¿no?, pues, la procedencia de los alumnos y por lo tanto también de dónde se reclutaba el profesorado, etcétera, etcétera, es decir, ese ámbito de esa corporación, y que permitía hablar de Escuela de Salamanca, por ejemplo, ¿no?, porque era una escuela, pues, que tenía el ámbito de esa corporación con una metodología, unos objetos de estudios desde el punto de vista de la filosofía y de la teología, etc. Bien, ahora la revolución significa crear un ámbito nacional y, por lo tanto, redefinir identidades y redefinir estas redes, que ya no son locales, que ya no son corporativas, sino que ahora son de ámbito estatal o nacional. Y en esa redefinición el doctorado va a jugar una pieza definitiva, ¿no?, y fundamental, como ahora intento ver. En primer lugar, la reforma suprime las 24 universidades y crea 10 nuevas, ¿no? O sea que se produce una reducción de 24 a 10 porque se dice que las rentas que hasta ese momento pues tenían estas distintas universidades pasan ahora a la caja común del Estado, ¿no? Es decir, tienen un proceso de estatalización que generalmente va unido a un proceso de desamortización, se llama en el caso español, porque como casi todas lo que tenían eran rentas eclesiásticas, pasarán a ser ahora rentas del Estado.
y esas rentas se unen en una caja común, ya no son de cada una de las corporaciones, sino que ahora es una caja común, y se dice que para aprovechar mejor esa renta se tienen que reducir las universidades a 10, pero con una cosa especial, ¿no? Y es que solo una universidad, la nueva Universidad de Madrid, será la que tenga los estudios completos. Y cuando se explica en qué consisten esos estudios completos, se dice que no solo es que en ellas se estudien todas las facultades, sabemos que, por ejemplo, Salamanca queda con una única facultad, la de Derecho, lo mismo le pasa a Oviedo, ¿no? Es decir, en realidad se convierte en colegios, ¿no? O en universidades menores, si le queremos denominar así, sino que además de tener todas las facultades, medicina, farmacia, ciencias, letras, derecho, además de eso, es la única que puede dar el doctorado. Las otras se podían solo conseguir el grado de bachiller, que era el primer grado, aproximadamente 3 años de estudio, y el año de licenciado, ¿no? Que suponía unos 2 o 3 años más. Pues bien, el doctorado, esa tercera pieza, solamente se daba en la Universidad Central o de Madrid. Primero, en el año 45, se denomina Universidad de Madrid y luego una reforma posterior del año 52 le concede ese título de Universidad Central, ¿no? Y que la tendrá pues hasta la ley franquista de 1943. ¿Qué significaba este título central? Porque al ser la única que daba el doctorado y al ser el doctorado el grado que se exigía para la cátedra, todos los catedráticos tenían que pasar por esa universidad, ¿no? Y que por lo tanto era como el centro de la organización universitaria, del sistema universitario, que creaba una circulación, una red, y era por lo que me fijaba también en ello, de manera que se convertía en una escuela normal. Se decía que era una escuela normal de catedráticos porque cuando pensamos en la reclutación del profesorado, ese profesorado se tenía que haber formado en la Universidad de Madrid en el periodo del doctorado. Ese periodo del doctorado, ahora por vez primera, se configura como un periodo de estudios, ya no un periodo festivo, ¿no? De entrada en la corporación con ese significado, sino ahora un periodo de estudio de una nueva ciencia que se quiere denominar también ciencia nacional, ¿no? Es decir, hay un sistema nacional de universidad con una ciencia nacional que ahora se identifica, ¿no? Con el nuevo Estado y que marca, ¿no? Una nueva identidad que iremos viendo, ¿no? Pero que, por ejemplo, por dar un ejemplo también, en el año 1857, se produce una nueva ley que sustituye a estos decretos de Pidal, se llama la Ley Moyano, muy conocida, ¿no? Porque es una ley que tiene un periodo de vigencia muy grande, hasta 1943, y el reglamento de esa Ley Moyano intenta dotar de identidad a la nueva universidad liberal, estableciendo, por ejemplo, cómo van a ser los trajes académicos, ¿no? Hasta ese momento, el traje académico era distinto en cada una de las universidades, porque esa corporación marcaba sus normas que tenía un ámbito que solamente afectaba a la corporación. Y ahora, como bien sabemos, se reinventa, es una invención de cómo era la Universidad Nacional. Y se dice, no, como sucedía en los tiempos gloriosos de Salamanca, etcétera, etcétera, ¿no? De esa España imperial, es decir, había toda una retórica para la creación de esa identidad nacional, pues se establecía cómo iba a ser ese traje que en realidad era un traje nuevo. No tenía que ver nada con la historia, ¿no? Sino que era toda una reinterpretación que creaba un nuevo identidad. Pues bien,
desde esa perspectiva el doctorado es básico, ¿no? Porque se decía, ahora es un periodo de estudio y por lo tanto también nos sirve este periodo de estudio para marcar y definir nuevas ciencias, ¿no? Hasta ese momento las cátedras que existían en las distintas facultades y que a partir de esta reforma van a ser todas nuevas, no eran capaces, por la falta de financiación, de el establecimiento de nuevas ciencias. Sucede en todos los ámbitos, en la medicina, en la farmacia, etcétera, pero yo he estudiado sobre todo el ámbito de la ciencia jurídica, por eso he denominado a esto intervención, doctorado y ciencia jurídica en la Universidad Española Liberal, porque se dirá, por ejemplo, que para los liberales ya no sirve el derecho natural, porque el derecho natural tenía una base revolucionaria en el sentido de que el derecho natural se basa en el contrato social y que por lo tanto se basa en la capacidad que tenía el individuo, los hombres y las mujeres, de definir ex novo cómo tenía que ser el orden social. Eso era el contrato social, ¿no? De esa posibilidad del individuo de decir cuáles eran los poderes constituidos, ¿no? Cómo tenía que ser el legislativo, cómo tenía que ser el judicial, cómo tenía que ser el ejecutivo, y que pasada la página de la revolución, ya en una Europa de esa restauración, que es la Europa liberal, se fijaba ahora en una nueva ciencia que se había desarrollado sobre todo en el mundo germánico, que era la filosofía del derecho, y que, como Hegel, uno de los grandes constructores de la ciencia, decía, pues la filosofía del derecho lo que enseña es a obedecer la ley, ¿no? El paso es enorme, como vemos, ¿no? De un ámbito revolucionario a un ámbito de la obediencia a la ley. Pues para difundir esta nueva doctrina, la doctrina de la filosofía del derecho, con este cuño alemán y con esta perspectiva, ¿no? Del sometimiento a la ley del nuevo Estado, de ese Estado de ámbito nacional que se ha creado con la Revolución, se crea una cátedra de doctorado que permite que se seleccione a una persona. Julián Sanz del Río se llamará en concreto esta persona que se le selecciona. Se envían varios cursos académicos a Alemania para que se forme bien en esta ciencia y luego se haga cargo de la cátedra de filosofía del derecho, que es una cátedra de doctorado. Claro, esto significaba que no existía una capacidad para mandar a 10 personas, una para cada una de las universidades que existían, a que estudiase en Alemania, etcétera, etcétera, que hiciera una buena biblioteca, que se la trajera tal, pero que en un sistema universitario piramidal donde la cúspide es la universidad central, sí que permite que todos los doctores tengan que pasar por la cátedra de filosofía del derecho y por lo tanto todos aprendan esa doctrina de sometimiento y obediencia a la ley. Y que además, como todos los catedráticos tienen que ser doctores y por lo tanto han pasado por esa cátedra, todos estos catedráticos aprendan esa misma doctrina. De esta forma se quería crear la doctrina nacional, ¿no? Es decir, hay una única cátedra en la cual se estudia un mismo contenido y luego todos los catedráticos de Derecho que se van a repartir por las 10 facultades existentes van a enseñar esa misma doctrina, creando que será el clausismo, ¿no? Como una doctrina típicamente española, de filosofía del derecho, porque copiada de Alemania, pero dotada de un espíritu nuevo, ¿no? En el contacto con la idiosincrasia española, pues se dota de esa nueva ciencia. Esta era la idea, ¿no? Es decir, son asignaturas de vanguardia, porque no existían hasta ese momento, que se entiende que la construcción del Estado Nacional necesita desde esa perspectiva y que permite uniformizar
toda la Academia Española, creando, por lo tanto, como antes decía, una escuela normal de formación de catedráticos. Esta será una de las vías del doctorado. Claro, nos interesa mucho porque además uno de los trabajos que he podido hacer, que citaba en la bibliografía, pues donde estudio en concreto toda la práctica, no solamente todas las tesis que se realizaron, ¿no? Con las que se terminaba ese doctorado y el significado de esa tesis, que ahora intentaré decir algo sobre ello, sino las personas que ocuparon las cátedras de doctorado, pues veremos que en el periodo de más auge de ese periodo que va la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, que es el momento hasta la Primera Guerra Mundial que se denominará en España la Edad de Plata, porque bueno, hay un gran desarrollo de las instituciones científicas y también universitarias y del desarrollo de las artes, de la literatura, etcétera. Pues cuando nos fijamos en estas cátedras veremos que prácticamente todas las cátedras de doctorado están regidas por autores vinculados al krausismo y que por lo tanto no solo, ¿no?, en su origen hubo una asignatura krausista, sino que después cuando analizamos ese cuerpo pues veremos que prácticamente el 90% de esos catedráticos pertenecen a esa orientación. Es decir, que si nos vemos el doctorado desde esta perspectiva, nos damos cuenta, ¿no?, cómo en la diseño, ¿no?, a la hora de proyectar lo que tenía que ser ese nuevo Estado, el Estado liberal, pues el doctorado fue una pieza básica para la formación de esa ciencia nacional, para la formación de un perfil de el catedrático que tenía que estar en esa universidad. Bien, por lo tanto, como ya les decía, ¿no?, pues vemos en este caso pues esta escuela normal, ¿no? La existencia de una única universidad de facto, ¿no?, porque era la Universidad Central la que daba el doctorado, ¿no?, y por lo tanto centraba todo el ciclo, la formación que se daba desde esa cátedras de doctorado, esa formación tan concreta, y la modernización de las enseñanzas porque permitía, a través de una única cátedra, pues formar a las personas que iban a regirlo, ¿no? Y no como era en el antiguo régimen, ¿no?, pues esa idea, ¿no?, que cuando los defensores de esta reforma del año 45, pues hay uno de ellos, ¿no?, que era uno de los funcionarios que hizo esta reforma, miraba y hablaba de estas universidades antiguas y de esta organización corporativa, hablaba de que en realidad eso había provocado pues un mal uso de la libertad de esas universidades porque cada una había hecho lo que quería, ¿no? Es decir, era una falta de comprensión de lo que significaba ese mundo de la corporación. Bien, cuando se mira este doctorado, y por lo tanto que ya no es el doctorado de antiguo régimen, sino que ahora es el doctorado liberal, muchas veces las personas que lo estudian se fijan directamente en la tesis doctoral, ¿no? Hoy en día, en España, y me parece que en Portugal es bastante parecido, pues el periodo de doctorado, que dura 3 o 4 años, aunque existen una serie de lecciones y tal, son de poca importancia, al menos en España, porque lo importante es el trabajo científico que hace el candidato, ¿no?, que es su tesis doctoral y por lo tanto ese es el trabajo científico. Claro, lo que nosotros tenemos que decir a la hora de valorar el doctorado en la Universidad Liberal es que esto en ese momento no es así, ¿no? Es decir, en el primer periodo, ese doctorado en el primer liberalismo que yo he situado hasta 1880, lo importante es el contenido de los estudios.
¿no? Es decir, lo importante es que ese alumno se matricula en el año de doctorado de unas 4 asignaturas que a lo largo de las distintas semanas del curso asiste a la cátedra de doctorado, donde estudia el contenido de esas cátedras y que al final es examinado por ese profesor, ¿no? Y que por lo tanto, al final de todo este periodo, es lo que demuestra, habiendo aprobado esos exámenes, es que ha aprovechado las enseñanzas de ese periodo de doctorado. La tesis en este periodo hasta los años 80 no es más que un discurso de investidura. Y por lo tanto, por eso cuando cogemos esas tesis y las analizamos, a muchas personas les sorprende que esa tesis tenga poco aparato crítico, es decir, que las notas que refrendan las afirmaciones son escasas, que la bibliografía a veces no sea una bibliografía actualizada, sino que puede ser una bibliografía más bien trasnochada y que carezcan de originalidad, porque existía un listado en esas cátedras de unos 50 temas sobre los cuales versaba la tesis, ¿no? Es decir, la tesis no era un tema libre de investigación, sino que se tenía que ver con algunos de esos temas que se habían propuesto por los catedráticos de las cátedras de doctorado. Esto que ha sido estudiado por distintos profesores últimamente y que la idea que se volcaba, ¿no?, sobre ello era la importancia de la cultura oratoria en ese primer liberalismo. Es decir, en ese primer liberalismo existe todavía una gran importancia que es continuidad con el antiguo régimen del discurso oral, de la oratoria en la formación de los universitarios y que por lo tanto, una vez que se había demostrado que se sabía el contenido de las cátedras de doctorado, en ese acto lo que se hacía era demostrar también esa capacidad de dar un discurso en público. No se intentaba, por lo tanto, que fuera original, no se intentaba, por lo tanto, que fuera el momento de la ciencia, sino que el momento de la ciencia era el momento de las lecciones magistrales que el catedrático estaba desarrollando en esas cátedras de doctorado. Solo a final de la década de los 80, cuando existe un giro, al menos en las universidades españolas, en el cual pues ya se pasa del modelo francés al modelo alemán, ¿no?, que es ese modelo más centrado en la reflexión científica, pues veremos también que los cátedras de doctorado van perdiendo importancia y se va poniendo más importancia en la realización de una tesis que ahora sí se quiere dotar de contenido científico, ¿no? Es decir, habrá ese cambio que llega, ¿no?, pues hasta el final del periodo que yo he puesto aquí, que quería abordar, ¿no?, de 1845 a 1931, porque ya con el 31 que empieza la Segunda República Española y que por lo tanto hay una nueva constitución en la cual ya más que de Estado liberal hay que hablar de un Estado democrático por una serie de cambios y que todo eso influye en el cambio también de la concepción de la universidad. Si bien la experiencia de la revolución, de la república, perdón, que fue muy breve, pues no permitió que se implantasen reformas de este grado, ¿no? Pero por eso era por lo que ponía ese final ahí y la idea, ¿no?, de ese paradigma científico. He querido reflexionar sobre ello para que tratemos con justicia este periodo que es el doctorado liberal, porque si se quiere valorar solo a través de las tesis, pues no se está abordando correctamente, ¿no?, porque no se puede pedir a los textos aquello que no quieren dar, ¿no? Es decir, que yo no puedo intentar buscar
una nueva ciencia en esas tesis doctorales del primer liberalismo, cuando el objetivo de esas tesis no era crear ciencia, ¿no? Sino que era precisamente, ¿no? Esa demostración de la oratoria en un periodo posterior al examen del doctorado, que era ese periodo en el cual se daban a los alumnos una serie de insignias, etcétera, ¿no? Que demostraban simplemente cara a la sociedad pues que habían logrado ese título de doctor. Bien, con esta brevísima reflexión me parece que queda claro, ¿no? Pues cómo el doctorado nos demuestra, ¿no? La unidad de la universidad liberal, que ya no es esa universidad plural, distinta, de ámbito local, corporativo, que existía en el antiguo régimen, ¿no? Sino que ahora obedece a un centro, que ese centro es además la capital del nuevo Estado, ¿no? Que por eso se pone precisamente en Madrid esa universidad y no en otro sitio, ¿no? Porque tenía que estar junto con el ministerio, ¿no? Que tenía que estar junto con el gobierno como una de las proyecciones de ese nuevo poder que estaba ahí y que a partir de ahí emana de esa única universidad una ciencia nacional, que es una ciencia también uniforme, unitaria, que tenía que transmitirse desde ese doctorado, pero que luego, al menos en el caso español, se proyecta en todos los otros grados a través de los manuales que eran también dictados por el gobierno, etcétera, pero esta idea de unidad de la ciencia pues la reflexiona, se puede reflexionar muy bien a través de este doctorado. Y finalmente, en cuanto a la reclutación del profesorado, pues también se manifiesta perfectamente en este doctorado porque todos se forman en ese único periodo y en esa única universidad. Esto es lo que desde mi punto de vista pues remarca la centralidad que tuvo este periodo de formación en la nueva universidad y lo que la diferencia del otro modelo corporativo que existía antes. Si para terminar volvemos a esa propuesta que les hacía, ¿no? De comparar esto con la universidad global, pues también lo vemos, ¿no? Como las nuevas agencias internacionales, los rankings de universidad, los rankings de las publicaciones, etcétera, etcétera, han ido conformando una universidad global, ¿no? Es decir, una universidad en la que todos tenemos que hablar una nueva lengua, que es el inglés como lengua global. Recordemos que cuando se crea la Universidad Nacional, al menos en España, se prohíbe el uso del latín, que era el que se había utilizado generalmente hasta ese momento, y se dice que a partir de ese momento tanto las lecciones como los libros tienen que estar en la lengua nacional y que en el caso de Derecho fue bastante conflictivo porque los libros de derecho romano o de derecho canónico que trataban sobre textos de derecho que estaban escritos en latín, ahora tenían que traducirse todo al castellano, ¿no? Es decir, ya no se podía seguir con esa enseñanza. Pues si lo vemos ahora, también en este nuevo paso de paradigma, donde se han creado estas nuevas agencias, estas nuevas autoridades internacionales con una nueva lengua, con una circulación nueva de los libros, ¿no? De las publicaciones a través de estos paradigmas, ¿no? De clasificación de editoriales y de revistas, pero que incluso en el caso español la redefinición de los grados, ¿no? Es decir, que se ha tomado también eso que en general se ha denominado proceso Bolonia, ¿no? Pero que implica muchas cosas más, ¿no? Que lo que la simple terminología puede significar, también la redefinición a nivel global, ¿no? Entonces me parecía interesante, ¿no? Esta reflexión porque viendo lo que ha pasado en el caso de los distintos estados nacionales con la estatalización y la nacionalización de la universidad, tenemos una capacidad
más fina y por lo tanto más crítica para comprender el proceso actual que vivimos de globalización. Eso es todo. Muchas gracias.